sociología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Los buenos días para Lautaro Irastorza Rocial, nuestro especialista en temas nutricionales y de salud alimentaria. Ambas cosas. Un casi médico, se los tengo que decir. ¿Cómo estás, Lauti? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Muy bien. Todo bueno, en orden. me alegro mucho. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco de algo en lo que he estado un poco estudiando últimamente, que es sobre todo lo que es el manejo seguro de alimentos. Mucho ocurre y poco se habla de cómo es el manejo seguro dentro de... No hablamos solamente del ámbito industrial, sino dentro de lo que es de la casa, y cómo prevenir lo que son enfermedades, las famosas ETA, que son enfermedades transmitidas por los alimentos, ¿sí? De las cuales el manejo seguro es condiciones de higiene, ¿no? De salubridad, de conservación. De conservación de los alimentos, qué puede influir, cuáles son los errores comunes que uno capaz ve en la práctica diaria de las personas, para que la persona conozca y sepa cómo debe conservar esos alimentos, cómo debe cocinarlos, cómo prevenir estas ETAs que en muchos casos incluso a veces pueden llevar a estados graves de internaciones, incluso a falla renal. Ya vamos a hablar un poquito más, pero más que nada empezar definiendo un poquito a qué se le atribuye o qué significa lo que es seguridad alimentaria, qué son los distintos recursos y estrategias para asegurar que todos los alimentos sean seguros para el consumo, es decir, esto que decías vos, Guille, que no transmitan enfermedades al ingerirlos, ¿sí? Obviamente esto que se desprende que un alimento debe ser seguro o inocuo, ¿sí? Debe estar librado de todo lo que son contaminaciones de índole física, química o biológica, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de contaminación física? Cuerpos extraños que pueden estar dentro del alimento. Hablamos, por ejemplo, puede ser desde pedazos de vidrio, astillas de madera, objetos colgantes que el mismo personal de elaboración en la industria se le pudieran haber desprendido, anillos, aros, ¿sí? Que pueden estar dentro de ese producto alimenticio. Hablamos de química cuando encontramos productos químicos como productos de limpieza y desinfección, ¿sí? Que a veces pueden estar en el agua, a veces pueden estar en alimentos, residuos de plaguicidas, por ejemplo, en muchos cultivos. Y hablamos de contaminación biológica cuando hablamos de seres vivos. Dentro de esto encontramos no solamente microorganismos, que pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, sino también pueden ser insectos o roedores, ¿no? Estos mismos microorganismos nosotros podemos clasificar en patógenos o deteriorantes. El patógeno es el que causa enfermedad. El deteriorante, como dice el nombre, es el que empieza a deteriorar el producto, ya sea cambia el color, el aroma, la textura de los alimentos. ¿Qué influye en el desarrollo dentro de estos tres de microorganismos en el alimento? Varios ítems. Dentro de ellos, nutrientes. El microorganismo para vivir como nosotros necesita nutrientes, ¿sí? El alimento, al tenerlos, ya es una condición para que ese microorganismo, bacteria, virus, hongo, empiece a proliferar. También lo que tiene el alimento, lo que nosotros denominamos el contenido de agua, ¿sí? A mayor contenido de agua de ese alimento, mayor probabilidad de que ese microorganismo sobreviva y se desarrolle. Después se habla también de lo que es oxígeno, ¿sí? Hay bacterias que crecen en presencia de oxígeno, como hay bacterias que no, y ahora vamos a ver qué tipo de enfermedad transmitida por alimentos incluye este segundo grupo, ¿sí? En una época nos alimentábamos con lo que venía, ¿no? Sí. No había rigor, no había mucho rigor. No. Lo hablábamos los otros días con la leche, porque hay una fuerte corriente de buena parte de los productores chicos, medianos, regionales, de que se les autoriza nuevamente a vender la leche directa, sin que vaya a las plantas pauterizadoras. Porque en una época la leche, si vos la consumías, te agarraba brucelosis. Sí. Hoy los rodeos están libres de brucelosis, pero la leche se sigue comercializando pasteurizada. Claro. ¿Sería un retroceso en la calidad alimentaria volver a consumir la leche directamente sin el proceso de pasteurización? Porque bien, ya sacó el rodeo argentino el problema de brucelosis que tenía. Claro. Y hay una tensión ahí, ¿no? ¿Implicaría un retroceso en la calidad alimentaria? Está bueno porque esto de seguridad alimentaria incluye a todas las etapas de esa cadena alimentaria. Acá estaríamos hablando dentro de primera. Esos pequeños y medianos productores deberían garantizar lo que son las BPA, que son las buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Y dentro de eso
garantizar con un certificado veterinario, ¿sí?, que esos animales estén libres de brucelosis. Nosotros, yo me acuerdo también de chico, llegué, aunque sea en un lapso muy chico de mi infancia, a comprar ese tipo de leche, y en casa se hacía como la pasteurización casera, que era calentar la leche, hervirla hasta más no poder, ¿no? Hasta más no poder, separaba la nata que se formaba arriba, y en ese sentido. Primero, no sé si implicaría un retroceso, teniendo en cuenta todo el contexto actual. Sí, habría que estar garantizado de que ese pequeño y medio productor esté libre de brucelosis, y la familia que compre esa leche tomar por lo menos esta medida precautiva de la temperatura, que ahora vamos a hablar, pero los microorganismos siempre van a crecer en temperaturas entre los 5 grados centígrados y los 65, ¿sí? Ese es el rango de temperatura de mayor crecimiento microbiano. Temperaturas por debajo de 5 grados, frío de heladera, y temperaturas por encima de los 65, sea horno, sartén, olla, lo que sea, ya empieza a eliminar ciertos de estos microorganismos, ¿sí? O por lo menos a reducir el crecimiento. Dentro de estas claves de inocuidad alimentaria hay 5 grandes claves, de las cuales vamos a tocar a las 5, pero voy a desarrollar algunas donde suele haber errores en la manipulación de alimentos. La primera es la higiene del personal, ¿sí? La higiene del personal, hablamos de la ropa, hablamos de la higiene en lo que es baño, en lo que es lavado de manos, algo que se hizo mucho hincapié en su momento también en la pandemia, de cómo es el correcto lavado de manos, que eso es lo que se debe hacer en una empresa alimentaria, cómo se hace la limpieza y la desinfección, cómo se hace el control de plagas también dentro de ese lugar, ¿sí? La otra clave es la contaminación cruzada, ¿sí? Gran problema muy frecuente, como decía Guille, capaz antes no tanto se le daba bolilla, ahora sí un poco más. Bueno, en eso ayudó mucho la pandemia. Nos volvimos mucho más rigurosos con las higienes. Claro. ¿No? Por una cuestión de salud, sí. Lavado de manos, permanentemente limpiar los lugares donde la comida se deposita. Me parece que eso, hay pocos aspectos positivos que hay con la pandemia. Ese es uno. Ese es uno. Cuando se hacía mucho hincapié en el contacto de un alimento crudo con uno cocido. Tal cual. Por eso siempre se habla de por qué la carne roja o cuando uno compra carne debe estar en la base de la heladera y no arriba, para que al desprender esos líquidos no se pongan en contacto con otros alimentos. O la contaminación indirecta al usar, ejemplo, la misma tabla para cortar carne cruda y con esa misma tabla cortar la verdura cruda o la carne cocida. Ahí indirectamente, obviamente puede haber casos ínfimos los que ocurra, pero es reducir la probabilidad de tener una contaminación cruzada por alimentos. También se habla de el manejo de las temperaturas seguras, esto que decía vos, Guille, no solamente en lo que es frío, de refrigeración de 2 a 8 grados, que es heladera, donde se reduce el crecimiento microbiano, no es que se frena, y ya de la congelación, donde ya hablamos de menos 18 grados, donde esa temperatura se cesa. Y después estamos hablando de los métodos de cocción de los alimentos seguros, dentro de eso vos mencionaste la pasteurización, que es para reducir y controlar ese crecimiento microbiano. Después hay estándares de qué cantidad de microorganismos tiene esa leche, qué cantidad de microorganismos tiene eso, ¿sí? Y ni hablar como última instancia del agua segura. Algo muy frecuente y que a veces se habla pero poca bola se le da, el tema de las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Lo que nosotros denominamos ETA. Las ETAs pueden ser infecciones alimentarias o intoxicaciones. ¿En qué cambia? Que la infección se produce por la ingestión de alimentos que tienen microorganismos vivos. Ejemplo, una salmonela, ¿sí? Una salmonelosis por ingerir esa bacteria a través de huevo crudo, por ejemplo. Y otra es la intoxicación alimentaria a través de toxinas que puede producir ese microorganismo, ¿sí? Cambia muchas veces en el plazo en que uno empieza a experimentar esos síntomas. Dentro de esas ETAs, las 4 más conocidas o desarrolladas, la salmonelosis, más asociada al huevo crudo, ¿sí? El huevo debería garantizarse una cocción de lo que son 70 grados. ¿Cómo uno se da cuenta? La clara ya está cocida, por ejemplo, y ya la yema alcanza una temperatura en su interior que elimina la salmonela. Y mucho cuidado también en ese caso cuando uno, hoy que se compra mucho lo que es maple, o compra el huevo de campo, con ese huevo que ya viene con materia fecal de la gallina, ¿sí? Porque ahí puede haber riesgo de contaminación. Ajá, hay que limpiarlo el huevo. Exactamente. Limpiarlo en el sentido, muchas veces se habla de 2 cosas. Cepillarlo, porque el huevo tiene como una capa, más allá de su cáscara, una capa externa que lo protege de los agentes externos, como así es como un feto, exactamente. Cuando vos lo lavas, le eliminas esa capa, ¿sí? Entonces muchas veces o lo colocas en heladera, ¿sí?
o después te aseguras la cocción completa por más de que tenga esa materia fecal en esa cáscara, ¿sí? Una que produce toxinas y es donde la bacteria se desarrolla en condiciones sin oxígeno, esto que hablaba, es el botulismo. Es aquella que son bacterias, esta bacteria que es el Clostridium botulinum produce esporas. Las esporas son termorresistentes, es decir, resistentes a la temperatura. ¿Dónde se encuentra el botulismo, Guille? En todo lo que son conservas de frasco, ¿sí? Que no están bien higienizadas. El microorganismo se empieza a desarrollar en todo lo que son, no sé, verduras al vinagre, mermeladas. Si eso no está bien, ¿sí? Puede llevar a síntomas como por ejemplo lo más común, diarrea, fiebre, todo eso, pero siempre se habla de ojo con las materias primas, las conservas caseras, esterilizar los frascos. ¿Cómo se esteriliza el frasco de vidrio en el que uno lo va a guardar? Lo sumerge en agua hirviendo unos 10 minutos y eso ya por lo menos te garantiza un proceso de muerte de esa bacteria. Y algo que es muy frecuente y poco se habla, sobre todo en niños chicos, sobre todo aquellos menores de 5 años, el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Asocia mucho a la carne cruda. Especialmente, o mal cocida, pero sobre todo la carne molida. ¿Por qué? Porque la carne molida vos favoreces que la bacteria, al romper todo, esté dentro de esa bacteria, sí. A diferencia de capaz un bife. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces esto en instancias muy avanzadas puede llevar a una insuficiencia renal, ¿sí? Que el chico empiece, el niño o la niña empiece a tener deficiencia en el funcionamiento de esos riñones por esa bacteria. Y la otra, que también es muy frecuente, la contaminación por Escherichia coli, ¿sí? Patógena. La Escherichia coli, donde encontramos en la materia fecal de todos los seres vivos. Entonces, mucho cuidado con alimentos que pueden estar en contacto en el mismo campo donde haya agricultura y ganadería, o la misma carne que esté contaminada con esa materia fecal, no sea al faenar el animal, por ejemplo, en condiciones no higiénicas, ¿sí? Eso es un poco de lo que era la idea hoy, de hablar un poquito. Tenía una pregunta para finalizar, Mayra, que está interesada por la gestión alimentaria. No, era más que todo preguntarle, porque estamos hablando en sí de en lo casero o lo más cotidiano, pero ¿qué sucede en estos ámbitos donde uno compra las pancherías, las sandwicherías, en los ámbitos más públicos? En la comida callejera, si las condiciones bromatológicas se respetan. Claro, eso, digamos, obviamente el ente encargado está en eso, pero a vista digamos, normal, ¿qué cuidado hay que tener o qué hay que ver para entender eso y prevenirlo? Bien. Bueno, dentro de eso, siempre la persona que manipula alimentos dentro de la ciudad tiene un certificado que es de manipulador de alimentos, en el cual el mismo bromatología de la ciudad hace un curso, ¿sí? Vos lo rendís y es donde está un poquito esta información que yo les estoy brindando. Entonces, en teoría, la persona que va a manipular alimentos debería ya tener esas condiciones. Después, llegamos a esos puestos y puede que no. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta siempre? En lo que son conservación frío de alimentos, no sé, ¿dónde se están conservando? ¿Están a temperatura ambiente? Sí. Ejemplo, esos chorizos. Sí. Si no está rota la cadena de frío, hay muchas. Claro, sí. El manejo seguro o la higiene del mismo manipulador. Tiene cofia, tiene guantes, está fumando, comiendo chicle, comiendo a medida que manipula esos alimentos. Bueno, eso te indicia un poco de qué tanto implementa esto, ¿no? Y el riesgo de contaminación que pueda haber. Hay muchas cosas, obviamente, que se van a escapar porque a veces no sabemos qué tanto pasó de que ellos llevaron la comida ahí a que la sacaron de un medio frío. No lo sabemos dentro de eso. Y obviamente hay lugares que no son puestos, pero por ejemplo pancherías donde sí capaz tenés que garantizar esta cadena de calor o de frío para que no haya desarrollo bacteriano y qué tiempo tienen esos productos. Siempre hay una regla que debe estar implementada en todos los locales que expenden alimentos, es lo primero que entra, lo primero que sale. O sea, lo primero que entró determinada tanda de botellas o determinada de verdura, bueno, entra otra tanda, se vende primero o se usa primero lo que entró antes, siempre tratando de respetar esos tiempos. Es muy difícil, creo yo, estar al tanto de eso, pero en su momento yo me he enterado cuando estaba estudiando la carrera de grandes cadenas de supermercados acá de Río Cuarto que
iban a testear temperatura en el heladera y no estaban en los rangos adecuados, y era lamentablemente tirar litros, cientos de litros de yogur, de leche, de postre, porque obviamente no sabes cuánto tiempo estuvo cortado eso. Gracias. Creo que la conciencia alimentaria es inversamente proporcional al deterioro de la calidad alimentaria, digo, porque cuando vos no tenés recursos, cuando vos ves que en las calles de la ciudad se multiplican los puestos de venta callejero, sí, porque la gente tiene que encontrar una salida laboral, hay cada vez más, estamos, a mí no me disgusta, latinoamericanizando nuestra comida en la calle. Hay muchísima gente, pan casero, distintos elementos, ¿no? Sí. Está lleno de carritos, gente que se gana el mango, ¿no? Sí. No es otra. Bueno, ahí se escapa la posibilidad de rigor de control alimenticio, ¿no? Entonces ahí hay una tensión entre la situación económica, la crisis, y cuánto rigor se puede mantener a la hora de una calidad alimenticia que también está ligado con nuestra calidad de vida, ¿no? Sí, tal cual. Que no adquirir enfermedades. No, en ese sentido, como decís vos, como salida económica excelente. Sí, capaz el consejo es acercarse a estos medios, de última, que te propongan o te proporcionen esta información que está disponible. Entonces, dentro de eso, la persona con la información después toma o no las decisiones pertinentes y después las trata de implementar a su mejor manera para solventar su situación económica actual. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. No hablamos de los huevos de Pascua, pero eso es otro capítulo aparte. Lo hablaremos. Los huevos de Pascua no hay que comprarlos en Pascua, hay que comprarlos después de Pascua, que están regalados. Y como el pan dulce, ¿no? Así. Y son ricos igual. Son ricos igual. Exactamente. Chao, Lauti. Felices Pascuas. Felices Pascuas. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorium.